Todos nosotros hemos sido llamados por Dios y tenemos un llamado divino. Cuando hablamos de llamado, podemos hablar de que cuando alguien es llamado a algo, es porque vieron cualidades en esa persona. A veces se hacen solicitudes en los trabajos, piden que uno haga una solicitud de trabajo, hace la solicitud y ahí en esa solicitud le describen cada una de las cosas que están pidiendo en ese trabajo. Cuando la persona que solicita ese trabajo, ese empleo, entrega esa solicitud no solamente pasa a una persona, sino pasa a varias personas, y cuando llega la persona indicada, ve ciertas cualidades y dice, vamos a llamarle, porque esta persona que está solicitando este empleo rellena los requisitos que se necesita para este empleo. Así son los llamados en esta tierra. Te ven cualidades, te ven características que pueden usar y te llaman. Dios, en su divino amor y misericordia, lo único que vio en nosotros es su presencia. Lo único que vio en nosotros, no vio ninguna cualidad tal vez buena, porque dice la Escritura que no somos buenos ni aun uno. Y no vio algo que Él pudiera usar de inmediato, sino vio algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Él nos llamó porque nos ama. Y es un llamado divino el que Dios nos ha hecho. Pero tenemos que ver, amado hermano, que la responsabilidad que nosotros tenemos con ese llamado. Así como nosotros nos sentimos privilegiados porque Dios nos ha llamado y nos ha escogido de entre muchos, nos ha escogido a nosotros, tenemos nosotros que cuidar ese llamado. ¿Cuál es esa naturaleza de ese llamado? Vamos a ver qué dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12. 1 Timoteo capítulo 6 Vamos a ver la naturaleza de este llamado. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, sabiendo que habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Tenemos, amados hermanos, un llamado divino, un llamado eterno. No podemos nosotros tirar así nada más este llamado, porque aquí la vida termina, pero sabemos que si morimos, morimos en Cristo, y si vivimos, vivimos para Él. Así que nosotros no tenemos, amado hermano, que pensar que lo que Dios nos da es solamente para aquí en la tierra. El llamado que nos ha hecho va más allá de aquí de la tierra. Es un llamado divino, un llamado eterno. Tenemos, amados, que pensar también que es un llamado de paz. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3 versículo 15. Vamos a la Escritura, hermano, porque a veces estamos tan acostumbrados a no leer la palabra. Colosenses capítulo 3 versículo 15. Dice la palabra del Señor: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis, a la que asimismo fuisteis en un solo cuerpo, sed agradecidos. El llamado de Dios es un llamado no solamente que es eterno, es un llamado de paz.
Es un llamado que nos trae paz a nuestro corazón, sabiendo, amado hermano, que en cualquier situación, si nosotros permanecemos fieles al Señor, Él permanece fiel. Dice, y la paz de Dios gobierne ¿en dónde? En vuestros corazones. O sea que debemos, amados hermanos, que saber, experimentar que Dios en cualquier momento o en cualquier situación que estemos viviendo, debemos de tener paz. Y si no tenemos paz, amado hermano, es que no estamos nosotros haciendo caso a este llamado. El llamado que Dios nos da es un llamado de comunión con Cristo. Es un llamado, amado hermano, que no solamente es decir yo creo en Dios, sino de comunión. ¿Qué quiere decir esto? De estar de acuerdo con Cristo. Primera de Corintios. Vaya a su Biblia, hermano, por favor. Primera de Corintios 1, versículo 9. Primera de Corintios 1, versículo 9, dice así. ¿Ya lo tiene? Fiel es Dios, por el cual fuisteis. Fiel es Dios, por el cual fuisteis a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que no solamente es un llamado que nos ha dado vida eterna. O sea que si sabemos nosotros que si morimos, vamos a vivir con Cristo si le somos fiel. No solamente es un llamado también que nos dará paz en nuestro corazón, porque Dios va a gobernar nuestro corazón, y al gobernar Dios en nuestro corazón trae paz a nuestro corazón y a nuestra vida, sino también es un llamado a comunión con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar de acuerdo con Cristo. Muchas veces no nos gusta, amados hermanos, por donde el Señor nos lleva. No nos gusta muchas ocasiones las decisiones que Dios puede tomar sobre nuestra vida, pero sabemos, amado hermano, que Dios tiene lo mejor para nosotros, y que si Dios nos hace pasar, y si Cristo nos habla en su palabra, y a veces nos va a hablar fuerte, nos va a decir nuestras verdades, va a decir en qué estamos fallando, va a decir qué es lo que nos hace falta, y muchas veces no nos gusta eso, pero es lo mejor, y debemos nosotros estar de acuerdo con Él. No decirle, Señor, yo sí te obedezco en esto, pero en esto no, sino decirle, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. No me gusta, tal vez, no va de acuerdo a como yo quiero que sucedan las cosas en mi vida, pero sé que tú tienes el control sobre ella. Dios nos llama a santidad. Dios nos llama a una vida de santidad. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Búsquelo. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Pues no nos ha llamado Dios a ¿qué? Sino a... Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que todos los días estamos expuestos al pecado. Todos los días estamos expuestos a pecar, pero no quiere decir esto que nosotros vamos a estar en continuo o cediendo al pecado o a la tentación del pecado, sino que nosotros debemos tener bien firme, bien fija en nuestra mente, nuestra fe, que nuestro llamado, que el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado a santificarnos todos los días. En este tiempo que he estado, hermano, en este empleo que tengo ahora, tengo que convivir con muchas personas que no son cristianas y que hacen comentarios, hacen cosas frente a nosotros que, pues, como no estamos acostumbrados, no podemos decirle nosotros a ellos, no hagas esto, no hagas aquello, porque ellos no tienen a Cristo en nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo me dice a mí, no hagas esto que ellos hacen, no comentes esto que ellos comentan, porque yo sí tengo ese llamado a santificar mi vida. Todos nosotros, amados hermanos, tenemos ese llamado.
Si usted aceptó a Cristo como su Salvador, está llamado también a vivir en constante santificación. También tenemos un llamado a la virtud. En 2 de Pedro capítulo 1. Vaya conmigo a la palabra, hermano. Vamos a usar mucho la Biblia porque es necesario. 2 de Pedro capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y ¿qué es lo que espera de nosotros Dios? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que su gloria se refleje, pero también su excelencia se refleje en nosotros. Esa excelencia no es porque nosotros somos excelentes, sino porque el que está en nosotros nos hace así, que es Cristo. Amén. Otra de las cualidades de ese llamado, de las características de ese llamado, ¿qué es el método que Dios utiliza para ese llamado? Segunda de Tesalonicenses, vamos de un lado para otro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Estoy en primera, perdón, hermano, perdón. Segunda de Tesalonicenses, perdón, hermano. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, a vosotros, amados hermanos, por el Señor, que Dios nos haya llamado desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el método que Dios utiliza para este llamado? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La palabra de Cristo que nos dejó. O sea, hermano, que en lo que usted ha creído, tenemos que estar tan ciertos y seguros que es palabra de Dios. Y que lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la Biblia, es 100% palabra de Dios. Y que lo que estamos haciendo ahora quiere decir que estamos en el camino correcto, porque hemos sido llamados, amados, a través del Evangelio. Y no solamente a través del Evangelio, sino también a través del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos hace sentir que debemos estar nosotros en la santificación al Señor. Tiene un propósito este llamado. El propósito de Dios, amado, no solamente es que nosotros estemos sentados y cantemos o escuchemos un sermón. Tiene un propósito más allá. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Dios nos hace este llamado no solamente para que estemos nosotros haciendo algo en la iglesia, sino para que vayamos más allá. Romanos capítulo 8, versículo 30. ¿Ya lo tiene? Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
tiene un efecto triple este propósito del llamado de Dios. Primero, ¿qué nos hizo? Primero, ¿qué hizo Dios con nosotros? Primero nos llamó, y este llamado, vuelvo a repetir, tiene un propósito. Y luego de que nos llamó, nos justificó delante del Padre. Todos nuestros pecados fueron borrados, hermano, a través de la sangre de Cristo. Y esto nos hace, ¿cómo se dice? No culpables o inocentes delante de Dios por todas las transgresiones que nosotros cometimos. Y luego de que nos justificó, nos glorificó. ¿Qué quiere decir esto? Glorificar, que estamos preparados, listos para estar con Él en su gloria. Cantábamos este canto, solo me imagino lo que será ver su rostro tal cual es. Dice la palabra del Señor que sangre y carne no puede entrar al reino de los cielos. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos. Y esta es la forma como nosotros nos preparamos, a través de la justificación. Nos glorifica, y su gloria nos santifica. Ese es el propósito, hermano, que Dios tiene por este llamado. Dios nos ama, tal como somos, nos ama. En una ocasión, platicando con una persona, que tenía diferentes gustos en cuanto a lo sexual, este varón me decía: ¿y a poco Dios no me ama así como soy? Sí, Dios te ama como eres, pero Dios no ama lo que haces. Dios nos ama como somos, por eso es que nos dio su Hijo Jesús y nos da ese regalo precioso de la sangre de su Hijo, pero no ama lo que nosotros hacemos. Y aún siendo cristianos, amado hermano, Dios nos tiene que seguir perfeccionando para que estemos en su gloria. ¿Qué es lo que nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber, hermano, para este llamado? O con este llamado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con este llamado? Dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis. ¿Cómo debemos andar entonces? ¿Qué se espera de una persona? Si usted ve a un oficial, si usted ve a un oficial de tránsito o de policía o del ejército, tenemos el concepto de ellos, pero ¿qué es lo que se espera cuando ve a una persona con ese uniforme? ¿Qué es lo que espera? Que se comporte dignamente. Es lo que se espera. Que no hagan eso es diferente, pero es lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera de un juez cuando lo ve sentado en su silla? Que se porte de una forma parcial. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros, amado hermano? Que andemos, que caminemos, que vivamos esta vida no conforme a los placeres de este mundo, sino como a lo que es digno de la vocación a la que fuimos llamados. El ser cristiano evangélico, hermano, no es solamente tener una creencia, sino es una vocación. ¿Y qué es una vocación? Amado hermano, tenemos que entender que nuestra forma de vida debe ser algo que nos debe gustar. Amén. Hay personas que trabajan, pero no les gusta su trabajo. Hay personas que trabajan y tienen sus trabajos, pero no les gusta su trabajo porque no tienen esa vocación, solamente trabajan porque tienen que trabajar. Pero hay personas que tienen ese gusto por lo que hacen. Hay médicos, por ejemplo, hay médicos que les gusta ser médicos, les gusta ayudar a la gente.
Y aún fuera de sus horarios de trabajo, ayudan a las personas que se acercan a Él. Eso es tener vocación. Nosotros no debemos ser cristianos aquí en la iglesia solamente y allá afuera no. Debemos ser cristianos aquí en la iglesia, allá en la calle, en el trabajo y donde estemos. Debemos ser cristianos. Y debe gustarnos ser cristianos. Amén. Debe gustarnos ser cristianos, porque es una vocación. Si usted no se siente a gusto siendo cristiano, entonces, amado hermano, tiene que pedirle al Señor que le perdone, porque el llamado que Dios le ha hecho a usted es un llamado para que usted tenga esa vocación, ese amor por ese llamado. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3 nos dice otra cosa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con este llamado? Primero, que debemos andar como es digno. ¿Sí? Debemos caminar esta vida como es digno, o como lo que espera Dios de nosotros. No solamente la gente. Dios espera que nosotros vivamos como es digno de un hijo de Él. Segundo, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. En este camino no hay cavidad para el orgullo, hermano. No hay cavidad para la envidia. No hay cavidad para la altivez. En este camino no hay cabida para eso, sino que debemos nosotros caminar como con humildad. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo a nuestros hermanos como a superiores, dice la palabra, amén. No porque yo tengo una responsabilidad en la iglesia, yo voy a ver a mi hermano como menos, o porque yo ya tengo un buen trabajo, voy a ver al pastor como menos, o porque yo ya tengo un buen capital de dinero, yo voy a ver a todos mis hermanos como menos. No, hermano, esas son bendiciones que Dios nos da, y esas bendiciones deben traer más a nosotros, más humildad y mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Que debemos nosotros estar, ¿cómo? Tranquilos. ¿Y cómo vamos a demostrar la mansedumbre que Dios pone en nuestro corazón? Ahí mismo nos da la respuesta en Efesios capítulo, si sigue leyendo el capítulo 2. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Si tú, amado hermano, no soportas a tu hermano, no eres manso.